Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de un argentino que se destaca por enseñar, por estudiar, por actualizarse fundamentalmente. Yo creo que él busca que no exista esa tremenda incertidumbre que hace que no tengamos las condiciones para recibir inversiones, trabajo serio. Y es el doctor Daniel Artana, que se recibió primero en La Plata, después en California, dicta clases, que es el hombre el líder de FIEL, que es una organización que realmente debate los temas, los analiza y sobre todo trata por todos los medios de que los argentinos se enteren, que estén informados de las cuestiones que se van sucediendo. Es profesor también de la Universidad de Itela, profesor invitado. Así que yo le quiero agradecer mucho a Daniel, al doctor Daniel Artana, que después de 19 años de corriente de pensamiento, que es el tiempo que llevamos, tengamos el gusto y el placer de contarlo hoy como nuestro invitado. Gracias, Daniel. No, gracias, Pocho, por invitarme. Empezamos con la cuestión que está hoy en todos lados, como que viene postergándose, pero creo que ha llegado el momento de cerrar este tema. No digo que de un momento a otro, y yo recuerdo, por esto comienzo, que la opinión, no nos tuteamos, tu opinión, Daniel, era que en el 22, si seguían así las cosas, recién podríamos empezar a mejorar la situación que tenemos en este momento. Y yo te dejo a vos que con toda tranquilidad te explayes sobre el tema de la deuda, sobre lo que vos creas conveniente para hoy, diremos, a efecto de no ser cortoplacista, sino pensar en mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, lo que yo dije del 22 es que estamos viviendo una recesión muy dura y que nos va a llevar por lo menos un par de años, con suerte, volver al punto de partida. Eso va a depender un poco de cómo el gobierno vaya resolviendo algunos de los problemas que tenemos por delante. El primero, más obvio, es el de la deuda. Este fin de semana que pasó se conoció una nueva propuesta del gobierno que es mejor que las anteriores, se acerca más a lo que piden los grupos de bonistas principales, pero aparentemente todavía no está del todo acordado con nuestros bonistas. Ahí se han establecido plazos, esperemos que en esos plazos que se acerquen las posiciones y Argentina pueda acordar con con un porcentaje importante de la masa de acreedores para evitar los litigios en los tribunales, sobre todo en Nueva York, donde la última vez que litigamos ahí nos fue bastante mal. Terminamos con una situación donde se perdieron los juicios y se terminaron reconociendo, terminaron imponiendo intereses muy altos. Ahora, resuelto el tema de la deuda, aparecen otros interrogantes, ¿no es cierto? Porque uno tiene Claro. el propio daño que le ha generado a la economía el tema, la pandemia, y quizás una estrategia de cuarentena que por lo menos en la zona del AMBA no ha sido del todo eficaz, porque a partir del 1 de julio hubo que volver para atrás. Y además que la recesión y la posibilidad de trabajar de un montón de gente ha hecho que el gobierno aumentara el gasto y los ingresos se resintieron por la recesión, el déficit fiscal aumentó en forma muy importante y esto se financia en la Argentina con emisión monetaria, emisión que todavía no ha generado grandes dolores de cabeza, pero que es un riesgo para el futuro. Así que yo diría que después de la deuda está el tema de cómo ordenar los números fiscales y monetarios, y a partir de ahí el tercer elemento a mi juicio es cómo el gobierno avanza en un programa económico que cierre, para ponerlo de alguna manera, que la gente visualice que es consistente y que por lo tanto permita despejar
la gran incertidumbre La que hay verdad, hoy. Daniel, perdón, no Sí, tenemos un plan económico, improvisamos permanentemente, digo yo. Y bueno, por lo menos además, por... Sí, creo que uno hablaba de la recesión, pero con inflación en muchos casos también, bueno, todo este es que tiempo. todavía la inflación, por más que ha cedido, sigue siendo alta, está en el orden del 1,5% Exactamente. por mes. Pero además hay un riesgo de que eso se acelere cuando la economía vaya volviendo a cierta normalidad. Y bueno, y no se ha conocido un plan económico, al revés de lo que por ahí eh, se podía, hubiera sido lógico, era haber anunciado un programa económico, haber arreglado con el Fondo Monetario y recién ir a discutir con los acreedores. El gobierno hizo lo contrario, ¿no es cierto? Pero bueno, dicen que están trabajando los diarios, que se está trabajando en un programa de salida post pandemia, pero todavía no se conocen los detalles. La actitud de Guzmán fue de amagar muchas veces y quedarse, ¿no? También la situación, todo lo que ocurre, pero creo que no podemos seguir dilatando este tema porque vos creo que coincidís en esto, dijiste, además varias veces yo te he escuchado, que si no arreglamos el tema del default, si no evitamos el default, va a traer consecuencias muy Si fuertes uno no para el arregla el país, tema del ¿no? default, vamos a seguir teniendo seguramente salida de depósitos en dólares como ocurrió hasta ahora. Esto termina resintiendo el crédito en dólares que va básicamente para exportadores. Yo creo que va a ser muy difícil el financiamiento comercial para las actividades de importación y exportación. Va a ser difícil que las empresas puedan acceder a financiamiento y recordemos que tienen deuda que vence, públicas y privadas, ¿no es cierto? Desde IPF hasta empresas privadas de gran porte y después va a ser muy difícil que alguien decida invertir en la Argentina, por lo menos en las empresas multinacionales. Así que el default agravaría sin duda, a mi juicio, los problemas que tiene la economía. Pero lo que dije antes es que aún arreglando el tema de la deuda, hay otros problemas que resolver que se han ido apareciendo producto de esta particular situación que nos ha tocado vivir en el mundo y de cómo el gobierno argentino ha enfrentado estos problemas. Claro, se le ha caído este tema del virus, además que no se, como el principio del derecho no se ha podido prever o previsto, no ha podido evitarse. Uh-huh. De todas maneras, tienen que hablar de la cuarentena, cómo se maneja, etcétera. Y vos pensás, Daniel, que esta vez existen más posibilidades con el mejor ofrecimiento que se va a hacer, de que transcurrido este tiempo se pueda resolver esta cuestión. Y vos Bueno, es como vos decís, ¿no? Sí, te pregunto porque yo no estoy seguro, como te pregunto a vos que sabes más que yo todo esto, si el 65% de los acreedores, escuché decir alguna vez, aceptan, ya es un adelanto importante, ¿no? Un bueno, avance. ahí hay varias cuestiones, ¿no es cierto? Eh, Decirla con toda yo tranquilidad que diría, tenés todo el tiempo. yo diría que la primera es que los bonos que está Argentina tratando de canjear tienen lo que se llama cláusulas de acción colectiva, que si uno obtiene un acuerdo con una mayoría que es distinta en los bonos emitidos por Néstor y Cristina de los bonos emitidos por Macri, le puede imponer al 100% las condiciones del acuerdo que se hizo con esa mayoría. Por eso, si esta condición es menos exigente en los bonos emitidos por Macri a partir del año 16, es más dura de alcanzar en los bonos emitidos por Néstor y Cristina en 2005 y 2010. Entonces podría ocurrir, recordemos más o menos que lo que se está queriendo canjear son 2/3 en plata, ¿no? De los 60 y pico mil millones, 2/3 son bonos emitidos post 2016 y 1/3 son bonos emitidos en 2005 y 2010. Entonces podría ocurrir que uno tenga las mayorías en los bonos emitidos por Macri, pero no lleguen los otros. Entonces puede ocurrir que uno tenga un arreglo con un porcentaje sustancial de la masa de acreedores, pero no con todos, y no pueda extenderlo a todos. Ese es un escenario posible. Ahora, el peor de los mundos para Argentina sería que no consiga el umbral que se necesita para disparar las cláusulas de acción colectiva
en las dos categorías de bonos, porque ahí el canje sería considerado un fracaso y uno pagaría los costos más allá de que se haya llegado a un acuerdo con un porcentaje de acreedores. Después, ¿qué número asegura un éxito? Bueno, si uno pasa el umbral, el éxito va a ser por el 100% en ambas categorías. Si lo hacen los bonos de Macri y no los otros, bueno, porcentaje puede andar por ahí en el 70-75%. Uno igual tener litigios en Nueva York, eso para mí sería una solución poco exitosa del problema. Acá lo que resuelve el problema es que no haya litigios. Y para eso se necesita un canje con participación masiva de los fondos grandes y de los inversores minoristas. Estimado Daniel, y lo otro es que la presión impositiva, todas estas cuestiones que no recaudaron, y etcétera, en la forma que esperaban, debido a la poca actividad que existe en este punto, hace que estuviéramos, solamente superáramos a Venezuela, a Zimbabue, creo, y uno más, Sudán, creo que es. Y esto es lo que creo que vamos a lograr en tanto y en cuanto tengamos un plan, pensemos no en el día que vivimos, sino en el mediano y largo, y hagamos las cosas como corresponden. Todo lo que no se planifica no funciona. No sé qué opinas de eso. Bueno, es natural que los países tienen un plan económico, después lo van ajustando, porque la realidad normalmente no es exactamente como uno la pensaba, pero uno tiene que tener una idea. Yo me imagino que el gobierno tiene una idea, pero por alguna razón no la ha plasmado, en parte por el tema de la deuda y en parte porque después la cuarentena cambió lo que es el punto de partida. El punto de partida ahora es mucho más complejo. Ahora, yo lo que espero es que por lo menos tengan claro qué cosas no se pueden hacer. Entonces, porque yo he visto algunas propuestas por parte de algunos ministros del gabinete de mantener como permanentes gastos que se han puesto para atender las graves problemas que ha generado la pandemia y la recesión económica, pero el tema es que el gobierno no tiene plata, entonces si van a querer mantener algunos gastos como el IFE, después que pase la cuarentena y después que pase la pandemia, me parece que lo que tienen que plantearse es qué gastos van a bajar, porque acá la Argentina, antes de entrar en cuarentena, tenía déficit antes del pago de intereses y tiene que converger a un modesto superávit, según lo que ha comprometido el ministro Guzmán o ha proyectado antes del pago de intereses. Si uno sigue subiendo el gasto público, va a ser muy difícil llegar a cumplir las metas fiscales y otra vez nos vamos a volver a chocar con la misma piedra, como hemos hecho varias veces en la historia argentina. Entonces Exactamente. lo que uno necesita es darse cuenta de las restricciones que tiene el gobierno argentino, que son muy importantes. Digo porque hay gente dentro de la coalición de gobierno que está con la idea de aprovechar la tragedia esta que nos ha tocado vivir para seguir aumentando el gasto público y no hay espacio para eso, no hay cómo financiar un aumento adicional Y del gasto público. vos que has andado por todos los países de Latinoamérica, estuve viendo, dando clases, etcétera. Yo pienso que lo que vos decís es real. Y sobre todo la mala costumbre que tenemos, claro que esto no estaba previsto, como dijimos, pero de decir una cosa en la campaña, no de este gobierno nomás, creo que todos somos un poco responsables de la política, decir una cosa en la campaña y después hacer otra cuando se asume, ¿no? ¿Qué opinas vos de eso, querido Daniel? Bueno, en realidad sería mejor que la gente fuera más explícita respecto de lo que va a hacer en sus programas de gobierno, pero bueno, a veces en el detalle es muy difícil hablarle al votante común o al votante promedio con detalle de las políticas públicas que por ahí tienen complejidades que exceden porque la gente tiene su especialidad y sus conocimientos y la política pública por definición abarca mucho más áreas de las que cada uno de nosotros tiene algún conocimiento, digamos. Pero lo que yo sí creo es que lo que por ahí habría que evitar es esto de proponer que podemos ser todos felices con recursos que no hay. O sea, al menos tener una cuestión de consistencia. Hay otros países que requieren eso, sobre todo en el ejercicio, no tanto en la campaña, de que si uno va a hacer alguna propuesta para aumentar el gasto, diga de dónde sale el financiamiento, y ese financiamiento no con una cuenta eh, hecha hacia el pasar que
que no sea rigurosa, sino hecha por profesionales independientes que dicen realmente si esa cosa tiene sentido. Yo creo que esa noción de que los gastos alguien lo paga es una cosa que en la Argentina lamentablemente no hemos podido mantener, porque en general hemos vivido la mayor parte de nuestra historia con déficit fiscal. Yo digo que dos cosas también ayudan mucho a que las cosas anden bien. Que el que fuere presidente del de ahora, el anterior y los que llegaron a ese cargo, se den cuenta que tienen que recurrir a un equipo de gente capaz, diremos, lo mejor que tengan, independientemente del sector al que pertenezcan, porque si no tenés un equipo serio, capaz, y en la Argentina hay muchos, los 44 millones de argentinos, yo pienso que este es un compromiso. Yo lo practiqué un poco, me dio un muy buen resultado. Cuando me tocó ser gobernador 83, 87, sin ley de coparticipación incluso. Profesores míos que ocuparon funciones, por ejemplo, secretario general de la Gobernación, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, y otros, una serie de personas muy capaces. Entonces, no, aunque el conductor tenga gente más capaz que él, yo creo que al final beneficia a la generalidad de la población. Esto creo que es lo importante. Humildad, seriedad y decir las cosas como son, antes que tratar de obtener agua para su molino o para su sector. Yo creo que nuestro país en este momento necesita grandeza, responsabilidad, seriedad, sobre todo espíritu constructivo. No sé qué opinas, Daniel. Bueno, yo creo que en realidad lo que es ideal es que por los ministros y secretarios de Estado, todos los cuadros profesionales del gobierno sean primero profesionales, lo más profesionales posible, sobre todo a las segundas líneas, que esto pasa en otros países, no son cargos políticos. Y la segunda cuestión es que, bueno, sea la gente más capaz posible y que le pueda dar un buen consejo y un buen cuadro de situación al presidente, que es en definitiva el que toma las decisiones finales en materia de poder ejecutivo. Así que lo ideal es que uno tenga gabinetes muy profesionales, digamos, y por lo menos con continuidad en las segundas líneas, como pasa en otros países, no que llega un gobierno y vuela a toda la segunda línea y por lo tanto se pierde esa tradición profesional en cuestiones que, negociaciones, por ejemplo, las de internacionales que trascienden a un gobierno, porque no son decisiones que se agotan en un periodo presidencial, ni en dos, ni en tres. O sea, pensemos todo lo que tiene que ver con Mercosur, por ejemplo, hay una lógica de discusión de temas que, bueno, afortunadamente ahí se mantienen ciertos los cuadros negociadores, porque otros países los tienen y si uno los va cambiando se pone en desventaja, ¿no es cierto? Es decir, esa burocracia profesional que otros países tienen, que por ahí el más emblemático es Francia, pero que lo tienen la mayoría de los países desarrollados, es una cosa que es necesaria, me parece a mí, para mejorar la calidad de decisiones en el gobierno. Totalmente. Y después lo otro que la gente pretende de la dirigencia es la transparencia, la claridad de procedimiento, evitar las dudas que a veces se dejan cuando se actúa de una o de otra manera. Así es. Así que yo te dejaría, nos quedan 3 minutos, querido Daniel, para que vos expreses si esto prospera, cómo quedamos, y si no, en la situación nuestra ante la gente o ante nuestros compatriotas, a dónde, cómo quedamos. Diremos. Bueno, primero quiero aprovechar para agradecerte por la invitación. Ha sido un gusto dialogar con ustedes y bueno, yo creo que en realidad, supongamos que arreglamos la deuda, porque si no todo es peor. Yo no sé si se va a arreglar, pero están cerca, así que deberían. Eh, lo que viene es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Porque ¿Cuál que es el el corazón en el arreglo de la deuda, ¿no? Un poco lo importante. sí, Yo coincido. el esquema de salida de los problemas fiscales y monetarios y después que en la toma de decisiones, las cosas que haga el gobierno mirando la cuestión estratégica y el plan económico, como hablábamos antes, hagan sentido. Y digo esto porque, para tomar un ejemplo eh, que, que, ocurrió hace unas semanas atrás, cuando el gobierno decide mandar un proyecto para expropiar Vicentín, generó muchísimo ruido
No porque, o sea, Lo de lo peor Vicentín. de, lo peor de todo para mí no fue querer expropiar una empresa que estaba en concurso de acreedores, que entiendo yo que desde el punto de vista legal genera un montón de dudas, sino que todos los argumentos que dieron los distintos funcionarios para tratar de justificar el que el Estado se hiciera cargo de Vicentín no tenían sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve al gobierno que usa argumentos que no tienen sentido, la crisis de credibilidad se potencia. Entonces, eso es lo que, si, si uno descansa en una burocracia profesional o en gente profesional que analiza las ventajas y desventajas de las cosas y lo informa bien al presidente, me parece que uno puede evitar errores. Y en una situación tan delicada como la que nos toca vivir ahora, no tenemos tanto margen para equivocarnos. Y por lo tanto, debe primar, me parece a mí, un comportamiento muy profesional en todos los ámbitos del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios. Yo comparto lo que vos decís, creo que no tenemos margen prácticamente y tenemos que reglas claras, no modificando de un momento al otro, reglas claras y sobre todo certidumbre para lograr inversiones genuinas, Así sea es. pequeña, mediana empresa o lo que pues, las grandes empresas, etc. Y te dejo un minuto para que vos redondees tu consejo. Es lo que nos Bueno, queda, mejor dicho. yo creo que más allá de que la situación es muy complicada, las crisis generan oportunidades, ¿no? Y veremos si el gobierno tiene la capacidad para convertir esta crisis en una gran oportunidad. Porque Argentina, la verdad que hace 70 años que nos va mal en materia económica. Así es. Los últimos 10 nos ha ido No imputarle particularmente solamente a peor. esto. Sí. Los últimos 10 nos ha ido particularmente mal. Y uno pierde la esperanza respecto de poder tener un futuro mejor para buena parte de nuestra población. Y eso se puede recuperar si la Argentina finalmente logra tener un esquema de desarrollo consistente. Te agradezco mucho y te digo, No, Daniel, que con hombres como vos, que yo, por el cual yo tengo un profundo respeto en cuanto, sin desmerecer a nadie, al contrario, por tu conocimiento, por tu preocupación permanente, creo que esa es la actitud que tenemos que asumir los argentinos. Casi me traicionó el correntino, pero dije los argentinos. muy Así que bien. te agradezco enormemente tu No, gracias a presencia vos. y seguiremos viendo qué se puede hacer para ayudar. Así que muchísimas gracias, ¿eh? No, Y gracias mucha a ustedes suerte. por, muchas gracias y mucha suerte para ustedes. Gracias por comunicarse. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Le agradezco mucho al doctor Daniel Artana su presencia hoy en nuestro programa. Lo considero un hombre que sabe, que estudia, que está actualizado, que piensa con grandeza en el país. Las ideologías no existen para mí, sino las ideas, y él las practica en ese aspecto. Y debo decir que sin duda le hemos dado y él le ha dado la trascendencia, la importancia, lo imprescindible, diría yo casi poco exageradamente a lo mejor,
pero para beneficiar al país, que no entremos de nuevo en el default, que solucionemos ese tema, y parece que las cosas como están viniendo, eso en el día de ayer nos enteramos más precisamente, podría llegarse, y Dios quiera que así sea, a un acuerdo con los bonistas. Porque esto nos va a dar seguridad, nos va a dar certidumbre, tenemos que tener reglas claras de juego. Desde el punto de vista de la justicia tiene que ser coherente, tiene que otorgar confianza a todos aquellos que quieran venir a trabajar y a instalarse y a invertir en nuestro país. Y no nos olvidemos de la pequeña y mediana empresa, que son las que en definitiva producen fuentes de trabajo. Y en lugar de incrementar los gastos del Estado con nombramientos que a veces son de personas que quizás lo necesiten, pero que son partidarios a aquellos que lo nombran. Y esta no es una cuestión de este gobierno solamente, viene de mucho tiempo esa parte. El doctor Artana creo que habló de 70 años. Y esto es así. Tenemos recesión, no recaudamos porque no hay actividad, ya sea la construcción, ya sea los empresarios, etc. Tanto los pequeños como los grandes empresarios. Creo que tienen que recibir a un país con las condiciones que le otorga la ley y que le otorga la Constitución, donde el Estado posibilite garantías que hagan que el capital pueda venir a la Argentina. Por eso creo que se me va el tiempo. Quiero terminar diciendo que tenemos que respetarnos todos, respetar la ley, respetar la Constitución, respetar a todos aquellos que trabajan con sinceridad y fundamentalmente pensar que tenemos que terminar con que un día se cierra una fuente de trabajo, al otro día otra. Lo que tenemos que lograr es totalmente lo contrario, que vengan y que otorguen posibilidades a los argentinos, a los que menos tienen incluso, de poder trabajar dignamente para su familia, para su supervivencia, para su bienestar, con un espíritu, y con esto termino, de profunda solidaridad social. Creo que esto es, en definitiva, por lo cual tenemos que luchar y para lo cual tenemos que seguir hasta el último día buscando soluciones de fondo para el prójimo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.